Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema legal que, bueno, suena conocido, pero tiene su intríngulis: la sociedad conyugal. Tenemos aquí unos apuntes, extractos de un análisis que la define y, más interesante aún, que cuestiona un poco qué es realmente. La idea es ver qué significa este régimen patrimonial del matrimonio y por qué se dice, según este material, que tiene de sociedad solo el nombre. Esa frase me llamó la atención. Arrancamos a desmenuzar esto. Dale, justamente. Vamos a ver cómo se forma esta comunidad de bienes, digamos, por el hecho de casarse en algunos sistemas, pero sobre todo por qué su estructura legal es, bueno, es particular. Un punto clave que el texto resalta mucho es esa doble mirada, ¿no? Una cosa es cómo la ven los de afuera, los terceros, Ajá. y otra muy distinta es cómo funciona entre los esposos. Ahí está gran parte de la complejidad. De acuerdo. Empecemos por lo básico entonces. El documento que tenemos define la sociedad conyugal. A ver, dice: la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges, por el hecho de contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario. Menciona unos artículos, el 135 y el 1718, y la describe como una comunidad restringida de muebles y gananciales. ¿Qué significa eso de restringida? Exacto. Ahí hay dos cosas importantes. Primero, lo de a falta de pacto en contrario. O sea, es el régimen que te toca si no eliges otro. En muchos lugares es así. Si no vas y dices, queremos separación de bienes o alguna otra cosa antes de casarte, o a veces incluso durante, si la ley lo permite, pues este es el régimen. Es el default, digamos. Mezclen una sola bolsa gigante. Hay bienes que entran, otros que no, otros que entran pero con condiciones. No es una fusión total. Entiendo. Y aquí es donde el análisis se pone como más crítico, ¿no? La afirmación esa que decías: se dice que tiene de sociedad solo el nombre. Es bastante fuerte. Incluso cita que el Código Civil, que analiza, artículo 2056, la llama impropiamente una sociedad de gananciales a título universal. ¿Por qué tanta vuelta con que no es una sociedad como uno se imagina, tipo una empresa? ¿Qué le falta? Esa es la pregunta central que aborda el texto, me parece. La argumentación principal es que es una figura, sui generis. Única en su especie. Eso mismo. Como que no encaja del todo en los moldes conocidos. No es una sociedad comercial, ¿viste? De esas que buscan ganancias, con socios que ponen capital. Claro, no es para hacer negocios juntos necesariamente. Exacto. Tampoco es simplemente una comunidad de bienes como, no sé, la que se forma entre hermanos que heredan una casa. Y un punto crucial que remarca el material: no tiene personalidad jurídica propia. No es como una empresa con su propio RUT o QUIT que puede firmar contratos por sí misma. Ah, vale. O sea, no es que al casarse bajo este régimen se cree una empresa Pérez García S.A. SAC con vida propia ante la ley. No, para nada. Es más bien un conjunto de reglas, un marco legal específico que la ley crea para ordenar la plata, los bienes, dentro del matrimonio que eligió ese sistema. Regula cómo se compran las cosas, quién las administra, cómo se reparten si el matrimonio termina. Es como un traje a medida para esa situación. Entendido. Es una figura especial, pero entonces el análisis le suma otra capa de complejidad: la perspectiva. Dice que la jurisprudencia, o sea, lo que dicen los jueces en sus fallos, la mira diferente según quien esté mirando. Si es alguien de afuera o si son los propios esposos. Eso sí que me suena raro. ¿Cómo puede ser? Precisamente. Y esta es quizás la idea más práctica y potente del documento, creo yo. Para los terceros, imagínate un banco o alguien a quien uno le debe plata. Un acreedor, sí. Claro. Para ellos, la visión es, digamos, más simple. Según el texto, desde afuera lo que ven son dos patrimonios distintos, el del marido y el de la mujer. El material es bastante claro en eso. Dice, no existe el patrimonio social desde esa mirada externa. Espera. ¿Y eso qué implica? Si yo le presté plata a uno de ellos, puedo ir solo contra las cosas de esa persona. ¿No puedo tocar un supuesto fondo común? Bueno, en principio, y simplificando, porque las reglas de deuda son complejas, la idea base es esa. El de afuera ve a dos personas, cada una con sus cosas y sus deudas. Aunque la ley a veces permite ir contra bienes sociales por deudas de uno, sobre todo si la deuda benefició a la familia,
La percepción inicial desde afuera es de separación. No ven una sociedad conyugal S.A., con un patrimonio aparte. Ven a Juan y a María, no a la sociedad conyugal Juan y María. Fascinante. Pero aquí viene el giro, porque el mismo texto dice casi seguido que para los cónyuges, entre ellos, la cosa es totalmente diferente. Para ellos sí existen 3 patrimonios. Ahí sí que me perdí un poco. ¿Cómo que 3 por dentro si por fuera solo ven 2? Ahí está, ahí se revela la arquitectura interna de este régimen, tal como la describe el análisis. Para la pareja y para la ley, cuando regula sus cuentas internas y la división final, la contabilidad es más fina. Ahí sí se distinguen claramente 3 grupos de bienes. Primero, el patrimonio social. Este es como el corazón del sistema. Se forma con lo que se gana o se compra durante el matrimonio pagando por ello. ¿Los sueldos, por ejemplo? Exacto, los sueldos, los honorarios, lo que rinden los bienes que ya son sociales, lo que compran con esa plata común. También entran algunos muebles que se aportan o se reciben gratis, pero eso tiene reglas de recompensas al final. Vale, el patrimonio común, lo nuestro. Eso. Luego, segundo, el patrimonio propio del marido. Aquí va lo que él ya tenía antes de casarse. Su departamento de soltero, sus ahorros previos. Justo. Y también lo que reciba durante el matrimonio, pero sin que le cueste plata a la sociedad, o sea, gratis. Una herencia, una donación que le hagan solo a él. Eso es suyo propio. Entendido. Y tercero, el patrimonio propio de la mujer. Igualito, pero para ella. Sus bienes de soltera y lo que herede o le donen a ella exclusivamente durante el matrimonio. Ahora sí lo veo más claro. Es como si llevaran una doble contabilidad, ¿no? Para afuera, 2 paquetes. Pero por dentro, para ellos y para cuando se disuelve todo, la división es triple. Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Exactamente esa es la lógica que describe el texto. Y ojo, que esta división no es solo teoría legal para abogados. Tiene consecuencias prácticas enormes. Define quién administra qué cosa. Aunque, bueno, antes era más el marido. Ahora las leyes buscan más equilibrio. Claro. Define cómo se pagan las deudas, si son sociales o personales, y lo más importante, cómo se liquida la sociedad si se divorcian o uno fallece. Al disolverse, primero se pagan las deudas comunes, se calculan unas cosas llamadas recompensas, que son como deudas entre estos patrimonios, Ah, mira. y lo que queda del patrimonio social, o sea, las ganancias, los gananciales, se reparte por mitad entre ellos o sus herederos. Entender esta estructura de 3 partes es clave para ese momento. Tiene todo el sentido. Saber qué es de quién y qué es de los dos es vital para la repartición final. Y el análisis no se queda ahí, ¿verdad? Menciona algo más como de pasada. Así es. Como una nota al margen casi, el texto menciona la posibilidad de un patrimonio reservado o patrimonio satélite. No entra en detalles, pero lo deja ahí, como otra pieza posible. Patrimonio satélite. Suena curioso. ¿Qué podría ser eso? Basándonos en lo que dice el material. Aunque el documento es muy breve en esto, Tradicionalmente, en las leyes que tienen esta figura, que suelen ser las mismas que tienen la sociedad conyugal, el patrimonio reservado se refiere a los bienes que la mujer consigue con su propio trabajo pagado. Si ella trabaja por su cuenta, separada del marido, lo que gana y lo que compra con esa plata forma este patrimonio reservado. Ah, Y la ley le da a ella una administración independiente sobre esos bienes. Es como una burbuja de autonomía económica dentro del régimen general. o sea que, potencialmente, podríamos estar hablando no de 3, sino de 4 cajas de bienes dentro del matrimonio. El social, el propio de él, el propio de ella y este reservado de ella. Podría verse así como un cuarto compartimento, o quizás más técnicamente como un subconjunto del patrimonio propio de la mujer, pero con reglas especiales de administración y de cómo responde por deudas. Depende mucho de cómo lo regule cada país exactamente, pero que el análisis lo mencione aunque sea brevemente, refuerza la idea central. La estructura interna de la sociedad conyugal es mucho más compleja. Tiene más caras de lo que parece por el nombre o por cómo se ve desde afuera. No es un bloque único. Definitivamente. Queda claro que la etiqueta sociedad conyugal esconde un mecanismo legal bastante peculiar, con reglas propias y esa doble visión sorprendente. Totalmente.
Y entender esa dualidad, la visión externa de 2 patrimonios y la interna de 3 o incluso 4 con el reservado, es como la llave para entender cómo funciona en la vida real. Entonces, resumiendo lo clave que sacamos de este análisis. La sociedad conyugal, que es el régimen por defecto en varios países, en realidad no es una sociedad como una empresa. Es una figura sui generis. Correcto. Y su rasgo más llamativo es esa percepción distinta. 2 patrimonios para los de afuera, 3 o más para los cónyuges entre sí. Esa estructura interna, social, propio de él, propio de ella y a veces el reservado, es la que manda para administrar y sobre todo para liquidar los bienes cuando el régimen se acaba. ¿Y por qué debería importarle a la gente entender esto, más allá de la curiosidad? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que subraya el material? Las implicaciones son enormes. Afectan el bolsillo y las decisiones de las parejas todos los días y a futuro. Pensemos en preguntas concretas que esta estructura ayuda a responder. Por ejemplo, ¿quién decide si se vende la casa o se pide una hipoteca? Bueno, depende de si es un bien propio o social. Claro. O las deudas. Si uno de los dos se mete en una deuda fuerte, personal, ¿hasta dónde pueden los acreedores tocar los bienes sociales o los del otro cónyuge? Las reglas se basan en esta diferencia de patrimonios. Es clave para protegerse entonces. Exacto. ¿Cómo proteges tus bienes propios, como una casa heredada, de las deudas o la mala gestión del otro o de la parte social? Y lo que ya dijimos, al divorciarse o si alguien muere, esta clasificación propio versus social es la base para saber qué le toca a cada uno o qué va a la herencia. Un error ahí puede costar muchísimo dinero. Por eso saber si algo es social o propio no es un detalle menor. Es fundamental para planificar, para protegerse y para evitar sorpresas feas en momentos difíciles. Llamarla solo sociedad es esconder toda esta maquinaria legal que hay debajo. Queda clarísimo. La simpleza del nombre engaña bastante. Y como reflexión final, algo que me quedó dando vueltas de esto que vimos y que el material apenas tocó, ese concepto del patrimonio reservado o satélite. Ya que el análisis no profundizó, me pregunto, ¿cuál es la lógica histórica o actual de crear esa figura? ¿Buscaba tal vez impulsar la independencia económica de la mujer en un régimen que tradicionalmente daba más poder de administración al hombre? Y hoy en día, ¿qué tan separado está realmente ese patrimonio? ¿Responde por las deudas de la familia, por ejemplo? ¿Cómo juega con las ideas de igualdad actuales? Es una excelente pregunta para seguir pensando. Explorar por qué se creó y cómo funciona hoy ese patrimonio reservado nos diría mucho sobre cómo el derecho intentó o intenta equilibrar la idea de comunidad en el matrimonio con la autonomía de cada uno, especialmente la de la mujer, en contextos históricos donde su capacidad legal y económica estaba más limitada. ¿Sigue siendo relevante? ¿Choca o se complementa con las normas de igualdad de hoy? Ahí queda todo un tema interesante para investigar más allá de lo que vimos hoy. Sin duda. Una puerta interesante que se abre después de analizar la naturaleza compleja de la sociedad conyugal. Un recordatorio de que las estructuras legales que nos rodean a menudo tienen más capas y matices de lo que uno ve a simple vista.